Amén. Quiero invitarle, hermano, a que vaya al Evangelio de Mateo. Y hoy, recuérdese que estamos en esta serie que hemos titulado Enemigos a enfrentar. Y hoy vamos a hablar acerca de nuestra lucha contra las preocupaciones o contra la preocupación. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Y si usted nos visita, quiero nada más compartirle que todos los versículos que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34. Todas estas semanas hemos hablado de enemigos que tenemos que enfrentar y hoy vamos a hablar acerca del enemigo de la preocupación, nuestra lucha contra la preocupación. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34 dice de la siguiente manera: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Jesús pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy vamos a hablar acerca de nuestra lucha contra la preocupación. Quisiera comenzar preguntándole, ¿alguna vez se ha preocupado usted por algo? ¿Alguna vez usted se ha preocupado hasta el punto de desesperarse por ese objeto de su preocupación? Bueno, creo que en más de alguna ocasión hemos caído en las garras de este enemigo, el cual la Biblia llama afán o el cual la Biblia llama preocupación. El afán o la preocupación es el empeño o el interés que se pone en una cosa y que en cierta manera capta nuestra atención, dice la Biblia, hasta el punto de enfermarnos. En el griego, recuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero en el griego el mandato del versículo 25, si usted puede ir conmigo, dice, por tanto, no os afanéis. Ese mandato en el griego incluye la idea de dejar de hacer algo que ya se está haciendo. Es decir, que los seres humanos por naturaleza somos preocupones, nos preocupamos por todo. Y en el griego dice dejar de hacer algo que ya se está haciendo. En otras palabras, aquí se nos manda a dejar de preocuparnos y nunca comenzar a preocuparnos. Eso es lo que literalmente significa. Dejar de preocuparnos y nunca comenzar a preocuparnos. Preocuparse es un pecado que apunta a desconfiar de la promesa y la providencia de Dios, y tristemente es el pecado en el que más comúnmente caemos los mismos cristianos. Nos preocupamos desmedidamente más de la cuenta. En la Biblia, el término preocupación viene de una palabra latina que significa preocuparse con antelación de algo, y se refiere al temor o a la angustia que una persona tiene ante una situación que teme que puede suceder. Es algo que va a ocurrir, no ha ocurrido aún. Y eso es exactamente lo que hace la preocupación. Alguien comparó a la preocupación como una clase de estrangulación mental y emocional. Porque es así. La preocupación es un enemigo letal. Es un enemigo letal. Según la Asociación Americana para la Ansiedad y la Depresión, dice que los desórdenes derivados de la ansiedad afectan, escuche bien este dato, a 40 millones de adultos en Estados Unidos. Y Jesús afirma que delante de los ojos de Dios la preocupación es un
pecado. Y cuando menos lo esperamos, usted y yo terminamos en una lucha contra la preocupación. Porque las preocupaciones luchan en contra de depositar nuestra confianza en Dios. Cuando usted se preocupa, no vemos las bendiciones de hoy por tener puestos los ojos en las preocupaciones del mañana. Usted no disfruta lo que tiene hoy pensando en qué va a ocurrir el día de mañana. Déjeme decirle que cuando usted vive de esa manera, no podemos disfrutar de lo que Dios nos da hoy por nuestro absurdo interés por lo que ¿qué nos va a traer el día de mañana? ¿Cuánto deberíamos agarrar la promesa de Isaías 26:3 ahí en sus notas? Isaías 26:3 dice: tú guardarás, escuche bien, tú guardarás, está hablando a Dios, en completa paz a todos los que confían en ti y todos los que se concentran en ti sus pensamientos. El comentarista Matthew Henry, hablando de este pasaje, dice: tú los guardarás en paz, en completa paz, paz interior, paz exterior, paz con Dios, paz de conciencia, paz en todos los tiempos y en todas las circunstancias. Confía en el Señor para esa paz, esa porción que será para siempre. Es Él el que nos da la paz. Es Él quien nos libra de nuestra lucha en contra de las preocupaciones. Ahora, esta clase de actitud de la que Isaías está mencionando aquí, confiar en Dios y Él es quien nos guarda en completa paz, esa clase de actitud es con la cual debemos de enfrentar nuestra lucha contra las preocupaciones. Debo disfrutar lo que Dios me da hoy y no preocuparme por lo que puede venir el día de mañana. Mi confianza y mi seguridad debe estar en Él. Dice la Biblia, porque Él cuida de mí. ¿Cuántos lo creen así? Así que si queremos ganar nuestra lucha en contra de la preocupación, debemos por todos los medios creer en que Él va a cuidar de nosotros. Mire, la sustancia de la preocupación es tan pequeñita y en un momento le voy a dar unos ejemplos. Esas pequeñas cositas en comparación con el tamaño que se forma en nuestra mente y el daño tan grande que puede producir en nuestra propia vida. Alguien ha dicho que la preocupación es una corriente fina de temor que se escurre a través de la mente y que si se promueve corta un canal tan ancho por el cual se drenan todos nuestros pensamientos. ¿Alguna vez se ha preocupado usted por algo? Sabe que capta todos nuestros pensamientos. Esta semana leía sobre un psicólogo que tuvo una sesión grupal y en esta sesión este hombre levantó un vaso de agua y todo el mundo esperaba la pregunta que siempre se hace: ¿el vaso está medio vacío o está medio lleno? Pero este hombre hizo una pregunta diferente. Cuando estaban en grupos, él levantó el vaso y preguntó: ¿cuánto pesa el vaso? ¿Cuánto pesa el vaso? Bueno, las respuestas variaron. Unos dijeron pesa 200 gramos, otros dijeron pesa 250 gramos. El psicólogo continuó y él dice: lo importante no es el peso en sí, sino depende de cuánto tiempo yo lo sostengo. Si lo sostengo por un minuto, no hay problema. Si lo sostengo por una hora, tal vez me va a doler el brazo, pero si lo sostengo por un día entero, el vaso arriba, mi brazo se va a entumer y se va a paralizar. Él dice: el peso no cambia, el peso no es lo importante. Cuánto tiempo yo sujeto el vaso es lo que hace el efecto en mí. Más pesado se vuelve, más difícil se hace de soportar. Y él continuó y explicó, y él dice: las preocupaciones son como ese vaso de agua. Si piensas en ellas un rato, no pasa nada. Si piensas en ella por un tiempo más, tal vez va a doler. Pero si piensas en ella todo el día, acabas sintiéndote paralizado, incapaz de hacer algo. Y ante la respuesta de este hombre, lo mejor que podemos hacer es poner el vaso sobre la mesa. Y eso es lo que Pablo dice en Filipenses 4:6-7. Él dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos por donde se drenan nuestras preocupaciones.
en Cristo Jesús. Imagínense, Pablo está hablando aquí de nunca jamás tener que preocuparse por nada. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Y esto, aunque parece imposible, puede convertirse en una realidad. Todos tenemos preocupaciones. No hay nadie en esta sala que no tenga preocupaciones por el trabajo, por los hogares, por la escuela, por la economía, por tantas otras cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero Pablo aquí en Filipenses 4, 6 al 7 nos aconseja a cambiar nuestras preocupaciones por oraciones. Dice él, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es poner el vaso sobre la mesa, no sostenerlo en mi mano, ponerlo sobre la mesa. Y Jesús, a través de este pasaje que acabamos de leer en Mateo 6, nos ayuda a comprender nuestra lucha contra la preocupación y cómo usted y yo podemos hacerle frente. En primer lugar, Jesús, hablándonos a todos nosotros, en primer lugar, Él nos da el mandato contra la preocupación. El mandato contra la preocupación. La Nueva Versión Internacional, que está ahí en sus notas, dice: no se preocupen por su vida, por nada estéis afanosos. El llamado de Jesús es no dejarnos vencer por este enemigo silencioso y letal que viene a nuestra vida. No seáis solícitos en permitir que este enemigo venga a ustedes, dice Jesús. Así que Jesús condena aquella ansiedad, que es aquella preocupación que nace de la incredulidad y la desconfianza, sabiendo que tenemos un Dios que escucha y en el cual podemos confiar de todo lo que tenemos necesidad. Filipenses 4:6 decía: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Porque la oración y el afán son mutuamente opuestos, así como el agua y el fuego. En 3 ocasiones Cristo nos manda a no estar preocupados por lo que va a pasar. Tome su Biblia y tome su lapicero y vea conmigo el versículo 25. No os afanéis. El versículo 31, no os afanéis. El versículo 34, en la parte de atrás de su Biblia, así que no os afanéis. En 3 ocasiones en este pasaje, Jesús nos exhorta a no afanarnos. ¿Sabe por qué? Porque a nuestra naturaleza, les dije, carnal, se le olvida quiénes somos y a quién le pertenecemos. Y preocuparnos se nos hace más fácil. Es más fácil preocuparse que confiar en Dios. Ahora, déjenme dar algunas razones de por qué este mandamiento. En primer lugar, ahí en sus notas, preocuparse no es productivo. No le va a sacar provecho, hermano. Él pregunta: ¿quién de vosotros, en el versículo 27, podrá por mucho que se afane? El versículo 27 dice: ¿quién de vosotros podrá por mucho que se afane? Usted no puede hacer nada por afanarse. ¿Quién de vosotros podrá por mucho que se afane? ¿Sabe? Esa pregunta pudiera ser: ¿qué provecho le van a sacar a estar preocupado por las cosas de las cuales ustedes no tienen el control? Existen 2 cosas, decía alguien, por las que no debemos preocuparnos. La primera es por las cosas que usted sí puede hacer algo, y la segunda es por las cosas que usted no puede hacer nada. No tiene por qué preocuparse por eso. Si podemos, hagamos. Si no podemos, mejor confiemos. Y el preocuparse nunca ha secado una lágrima. El preocuparse nunca ha solucionado un problema, nunca ha aliviado una carga. Por el contrario, este enemigo de la preocupación empeora las cosas y nos hace sufrir más de lo que necesitamos. No es por lo mucho que nos preocupemos que vamos a poder lograr algo. Les dije, la preocupación no es productiva. ¿Alguna vez ha visto un hámster? Esos ratoncitos que no tienen cola, son roedores, ¿verdad? ¿Usted ha visto que estos animalitos los ponen en jaulitas y les ponen una rueda? Bueno, ese animalito nos da una lección que quiero compartir con ustedes. Ese hámster puede subir a esta gran rueda y comenzar a correr la rueda, y la rueda comienza a dar vueltas mientras él va caminando. Ahora, lo gracioso de verlo es que con toda iniciativa, desde que él se levanta, él se va a la rueda. Es como que si dentro de su mente él dijera: tengo que ir a la rueda, tengo que seguir, tengo que seguir. Se considera, escuche bien, que el hámster promedio, el que vive promedio, corre más de 8,000
700 millas en esa rueda durante toda su vida. 8,700 millas. Lo curioso es que a pesar de todo su esfuerzo, él nunca sale de la jaula. Nunca sale de la jaula. Así de improductivos son nuestras preocupaciones. No son productivas. Ahora, note en segundo lugar, preocuparse es dañino. Según Jesús nos está explicando aquí, preocuparse es dañino principalmente para nosotros. El afán y la preocupación son los causantes de muchas enfermedades psicosomáticas. Esas enfermedades que no están en usted, pero usted cree que están en usted. A eso se le llaman enfermedades psicosomáticas. ¿Ha conocido usted gente que todo el tiempo está enferma, pero nunca está enferma? Están aquí en su mente. Todo el tiempo él cree que está enfermo o ella cree que está enferma y nunca está enferma. Enfermedades psicosomáticas, la ansiedad y la preocupación, con el afán y la preocupación. Satanás, hermanos, sabe perfectamente que un cristiano afanado, con un corazón lleno de ansiedad, es un cristiano que no confía en su Dios, que tiene todo bajo control. Satanás sabe muy bien eso. Es un cristiano que no tiene tiempo para orar. Es un cristiano que no tiene tiempo para leer su Biblia. Es un cristiano que no tiene tiempo para su familia. Jesús aquí nos advierte que el afán es dañino incluso para la palabra que se siembra en el corazón de los seres humanos. Dios, a través del Espíritu Santo, deposita cada enseñanza, cada versículo en su vida, cada mensaje en su vida, con la esperanza, dice la parábola del sembrador, que ésta germine. Dios pone la palabra en su corazón para que ésta brote y crezca. Pero Jesús dice en Lucas 8:14 que esta palabra, siguiendo la parábola del sembrador, la que cayó entre espinas, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. Y subraya esto, por favor: por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida, y no llevan fruto. Así que el afán puede incluso ahogar la palabra de Dios dentro de nuestro corazón. Satanás, por medio del afán y la ansiedad, vuelve esclavo a una persona. Son las pequeñas preocupaciones, hermanos, les dije hace un momento, las que hacen más daño. Dese cuenta de esto: un poderoso león es imponente y temible, pero después de muerto, ¿sabe quiénes levantan los restos del león? Las pequeñas hormigas son las que se llevan todo su cuerpo. No importa qué tan fuerte fue, no importa qué tan grande fue, después de muerto son las pequeñas hormigas las que levantan y deshacen el cadáver. Pequeñas preocupaciones pueden destruir aún más que grandes problemas. Así que podemos preocuparnos hasta morir, pero no vivir hasta preocuparnos. El doctor Charles Mayo, de la famosa clínica Mayo, escribió: la preocupación afecta la circulación. Y note que esta es una clínica muy famosa en el mundo, si usted ha escuchado acerca de ella. Pero este hombre escribió y él dice: la preocupación afecta la circulación, afecta el corazón, las glándulas, todo el sistema nervioso. Nunca he conocido, dice el doctor Mayo, a un individuo que haya muerto por exceso de trabajo, pero sí he conocido a muchos que han muerto por la preocupación. Así que preocuparse es dañino. Ahora, mira en tercer lugar, preocuparse es desconfiar de Dios. Según el pasaje que Cristo nos acaba de dar, es desconfiar de Dios. El doctor Adrian Rogers decía que afanarse es un insulto en la cara de Dios. Mira el versículo 30, por favor, conmigo. Y la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Y subraya esta última frase: hombres de poca fe. Esta fue, hermanos, esta frase, hombres de poca fe, fue la constante queja de Cristo para sus discípulos. Mateo capítulo 8, versículo 26, hombres de poca fe. Mateo capítulo 14, versículo 31, hombres de poca fe. Mateo 16, versículo 8, hombres de poca fe. Mire, cuando nos afanamos, simplemente demostramos nuestra poca fe. No le estamos creyendo a Dios y esto es como desconfiar de Él, o tal como decía el doctor Rogers, es un insulto
en la cara de Dios nuestras preocupaciones. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y más adelante en el versículo 32, el apóstol Pablo escribe y afirma algo que usted y yo debemos hacer nuestro. Versículo 32, hablando de Cristo, hablando de Dios, él dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Pregunta Pablo: ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios nos dio lo más preciado que tenía, y esta era la vida de su único Hijo, ¿cómo podemos dudar de que Él nos va a dar lo que más necesitamos? ¿Cómo podemos dudar que Él nos dará lo que necesitamos en el momento preciso para que lo disfrutemos? Y por esta razón les dije, afanarse por la mañana es insultar a Dios diciendo: no, o sea, sé que estuviste conmigo hoy, pero no sé si vas a estar conmigo el día de mañana. Preocuparse es desconfiar de Dios. Ahora, nota en segundo lugar, déjenme compartir con ustedes acerca de lo que este pasaje nos habla, de nuestra lucha contra la preocupación, y quiero darle las razones de la preocupación. ¿Ya lo encontró? Las razones del por qué comúnmente los seres humanos nos preocupamos. Cristo aquí en este pasaje nos da una lista por las cuales las personas comúnmente nos preocupamos. Ahora, de estas nos advierte para que nosotros como sus hijos no caigamos en las manos de este enemigo. Jesús no está en contra de la previsión normal y prudente. Ya lo hemos hablado aquí. La Biblia no está en contra de la previsión, la Biblia no está en contra de planificar para el futuro, pero la Biblia sí está en contra de la ansiedad y la preocupación por el futuro. Lo que Jesús estaba prohibiendo aquí es esa preocupación desmedida por las cosas que no tenemos el control, pero que Él sí tiene el control. En Lucas 12:29 dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Se da cuenta? El mandato no es a planificar, el mandato es a cuidarse de caer en esta clase de preocupación. Ahora, vea la primera razón por la cual los seres humanos comúnmente nos preocupamos. Cristo dice: por la comida. Por la comida. Y estoy seguro que más los hispanos, ¿verdad? El versículo 25 dice: no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer. El versículo 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Si Él cuida las aves, dice Jesús, ¿no tendrá el mismo o el mayor cuidado de ustedes? Esto es tan ridículo, hermanos. Mire, el pensar en que Dios cuida a los pajaritos, pero no lo va a cuidar a usted, es tan ridículo como que un granjero engorde a sus pollos y deje de morir de hambre a sus propios hijos. Tan ridículo como eso. Dios sabe de qué usted tiene necesidad. Job 38:41 dice: ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos, y quiero que subraye esto porque esta es la clave, claman a Dios? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus pollitos, los pollitos del cuervo, claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Los polluelos, dice Job, de los cuervos claman a Dios. Y esta es la clave de nuestra falta de preocupación. Para no preocuparnos, la clave está en clamar a Dios. Nuestra preocupación por la comida debe terminar cuando usted y yo clamamos a Dios por ella. Es por eso que cada vez que usted y yo tomamos alimentos, lo primero que hacemos es dar gracias por ellos. El Salmo 147:9 dice: Él, refiriéndose a Dios, da la bestia a su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Por segunda ocasión, la Biblia usa una analogía diciendo que los pollitos de los cuervos claman a Dios por su alimento. Ahora, note que la lógica de este pasaje es que Dios tiene cuidado de nosotros, pero esto no quiere decir que no debemos trabajar para cuidar de nosotros.
Dios alimenta a las aves, pero Él no va y les tira los gusanitos en el nido. Las aves todo el día pasan buscando su alimento. Ellas tienen que buscarlo. Y los pájaros no viven con ansiedad. No intentan amontonar para mañana el día de hoy. Así que, en primer lugar, Cristo dice, la preocupación más común de los seres humanos es por la comida. Ahora, nota en segundo lugar. La preocupación más común de los seres humanos, dice Jesús, es por vivir más. Por vivir más. Por vivir más. Nota el versículo 27, si es tan amable conmigo. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, subraya esto, añadir a su estatura un codo? Mire, un codo era un tipo de medida que estoy seguro que usted se recuerda que lo hemos mencionado aquí. Esta medida consistía entre la punta de mi codo hasta la punta de mi dedo más grande. Así era como se medía un codo en la Biblia. Pero la preocupación aquí en sí, Cristo dice, usted si se preocupa no va a crecer más. Usted no va a alargarse más. Pero la preocupación aquí no es hacer más altos, aunque a muchos nos caería bien ser un poquito más altos. Pero la preocupación de Jesús no es para ser más altos. Literalmente está hablando aquí de la preocupación de vivir más. Y quiero mostrarle dos diferentes traducciones para nuestra comprensión. La traducción del lenguaje actual dice, ¿creen ustedes que preocuparse vivirán un día más? Esa es una traducción más apegada a lo que literalmente significa el pasaje. Y la nueva versión internacional dice, ¿quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora de curso a la vida? No sé si se ha dado cuenta, pero la sociedad en la que vivimos está obsesionada con tratar de prolongar la vida. Hacemos muchísimas cosas con tratar de agregar más años a nuestra vida. Pero no por mucho que usted se afane a vivir más, usted va a vivir más. Por el contrario, va a vivir menos. La preocupación es dañina, les dije. Y Dios, y usted tiene que entender algo, Dios ha limitado la vida de toda persona, no importa cuánto usted haga por alargarla. En más de alguna ocasión usted y yo hemos conocido a alguien que ha vivido 100 años. Acaba de morir un expresidente de Estados Unidos que vivió 100 años. Es decir, vea, no importa cuánto usted se esfuerce se afane por, Dios ya limitó su vida. Se recuerda que en el tiempo de los Génesis había ciertas personas que vivieron hasta 900 años. Pero mientras va avanzando el Génesis, usted se da cuenta que los años de vida se van acortando y se van acortando. Poco a poco, cuando el pecado entró al mundo, Dios acortó las edades de los seres humanos. Hace unas semanas, los que están leyendo o los que tienen su lectura diaria, sabe que leímos acerca de Jacob. Y Jacob murió a los 180 años. De 900 años de Matusalén, o más de 900 años, a 180 años de Jacob, Dios acortó la vida de los seres humanos. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado hizo acortar la vida de los seres humanos. Tanto que en nuestros días el Salmo 90:10 dice una verdad que usted y yo no podemos negar. Los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos 80 años. Con todo su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Sabe cuál es el promedio de vida de los seres humanos según la Escritura? 80 años es el promedio de vida de los seres humanos. Así que Dios ya estipuló el tiempo de vida de los seres humanos. No importa cuánto usted se preocupe por vivir más, usted no lo va a lograr. Esto no quiere decir que no debamos cuidarnos, que no debamos comer bien, que no debamos tomar vitaminas, dormir lo recomendado. Pero el preocuparnos no nos ayudará en nada eso. Por el contrario, solo empeora las cosas. Usted no puede preocuparse hasta la muerte, pero usted puede preocuparse hasta la muerte y nunca vivir más. El doctor MacArthur decía algo y él dice: el don de la vida es un regalo de Dios con el fin de ser usado para sus propósitos.
sus razones espirituales y celestiales, no para cumplir razones egoístas y terrenales. Nuestra preocupación debería estar, o debería ser esta, dice él. ¿Cuál? Obedecer, honrar, agradar y glorificar a Dios, dejando todo lo demás a su sabiduría y cuidado. Usted no puede preocuparse, y preocuparse lo va a hacer a usted vivir más. Mire, yo recuerdo cuando tenía 18, 20 años y escuchaba que alguien moría de 45, ¿sabe cuál era mi comentario? Ya está viejo. Ya le tocaba, pues. O sea, yo tenía 20 y algo de años, y cuando escuchaba que alguien moría de 25, decía, ya está viejo, ya le tocaba. Estoy por cumplir 43 y cuando escucho que alguien muere de 60, ¿sabe qué digo? Estaba joven. No sé cómo pudo morir, tenía 60 años, estaba joven. Bueno, no importa cuánto usted y yo nos preocupamos, no podemos vivir más. Y en tercer lugar, Jesús dice algo que tal vez para usted y a mí no es un problema, pero Jesús dice que la preocupación principal por los seres humanos, por la ropa. Ahora entienda el contexto en el que Jesús estaba diciendo esto. En aquel tiempo, hermanos, la gente tenía uno o dos vestidos, sea mucho, para usar. Las túnicas que ellos vestían eran una o dos vestidos a lo mucho. Era alguien que tenía dos vestidos, era alguien que era prominente, alguien que tenía cómo cubrir ese gasto. Yo una vez platicaba con alguien y me contaba que tenía 30 pares de zapatos y 2 pies para usarlos. ¿Se da cuenta lo ilógico? 30 pares de zapatos y 2 pies para usarlos. Bueno, Jesús dice en el versículo 25, en la segunda parte, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y el versículo 28 él dice, por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, otra vez pregunta, ¿cómo no hará con ustedes? ¿O no valen ustedes más que una hierba? Mire, cuando Jesús estaba diciendo esto, recuérdese que él enseñaba en las colinas, en los valles. Y las colinas de Galilea en ese tiempo estaban cubiertas con flores que estaban literalmente, dice la Biblia, hermosamente vestidas con bellos colores. Y él dice, si Dios viste a las flores así, con bellas ropas, ¿cómo no lo hará con ustedes? Ahora, estas hermosas decoraciones de la naturaleza no hacen ningún esfuerzo por vestirse o por diseñar o por colorearse a sí mismo. Es Dios quien las viste de esa manera. Y Jesús hace referencia a Salomón, uno de los reyes más esplendorosos que el mundo jamás ha conocido. O sea, la referencia de Cristo, todos los que lo escucharon entendieron lo que estaba diciendo. El rey más opulento, el rey más esplendoroso que jamás había conocido. Esta es también una crítica para nosotros en nuestros días, que gastamos demasiado tiempo, dinero y esfuerzo en vestirnos. Codiciamos la ropa con el único propósito de alimentar nuestro orgullo, no para cubrir nuestra desnudez, sino para alimentar nuestro orgullo. Nuestra preocupación hoy en día es casi nunca es por la ropa necesaria, porque muchas veces tenemos hasta de más. Si Jesús, mire, le dijo esto a gente que tenía 2 vestidos para ponerse, ¿qué cree usted que nos diría a nosotros hoy? Esas flores no duraban mucho tiempo, se usaban para prender los hornos. Y él dice, si esas flores que hoy están brillando y cuando se secan se agarran y se usan para prender, para que el horno haga más llama, ¿cómo no va a tener cuidado de ustedes? La preocupación, les dije, es un enemigo letal que lanza un golpe al amor y la integridad de Dios, afirmando que Dios cuidó de mí hoy, pero quién sabe si Dios va a cuidar de mí mañana. La preocupación declara que nuestro Padre Celestial es poco confiable, no podemos confiar en Él y en sus promesas.
La ansiedad demuestra que estamos dominados por nuestras circunstancias, dominados por nuestra perspectiva, dominados por nuestro entendimiento en lugar de estar dominados por la palabra de Dios. Eso dice la ansiedad de nosotros. La preocupación es un enemigo que nos debilita, nos destruye y difama a Dios. Mira el versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Es un enemigo que destruye y difama a Dios. Ahora, nota en tercer lugar, porque hablando en nuestra lucha contra la preocupación, ya vimos el mandato, ya vimos que Dios nos exhorta a través de las razones, pero nota en tercer lugar, para enfrentar nuestra lucha contra la preocupación, Cristo nos da la forma de enfrentar la preocupación. El mandato, y ahora nos da la forma. La preocupación, les dije, es en esencia desconfiar de Dios. Esta confianza se puede entender de un pagano, pero no de un hijo de Dios, alguien que tiene su confianza plena en él. Mira el versículo 32. En su primera parte dice, porque los gentiles se preocupan. Los gentiles, aquellos que no confían, pero no tiene nada que ver con alguien que llama a Dios por Padre. La preocupación no es coherente con nuestra fe, pero la filosofía de la preocupación es pagana. En 1 Corintios 15:32, el apóstol Pablo nos describe qué clase de filosofía es esta. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Disfrutemos porque mañana vamos a morir. Esa es la filosofía de la preocupación. Esta clase de filosofía es ridícula, pero cuando pensamos como los demás, deseamos como ellos y también nos preocupamos como ellos. Porque una mente que no está centrada en Dios es una mente que tiene motivos para preocuparse. Así como todos los males y el resto de nuestros enemigos, este también podemos hacerle frente. Y podemos encontrar, según Jesús, en el pasaje que acabamos de leer, maneras para enfrentar la preocupación con la palabra de Dios. Cristo nos instruye aquí y nos da pasos prácticos para ganar en nuestra lucha contra la preocupación. En primer lugar, la primera cosa que debemos hacer para ganar nuestra lucha contra la preocupación es confiar en Dios. ¿Es difícil? Sí, pero usted tiene que confiar en Dios. El versículo 32, en su segunda parte dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Él simplemente escucha. Y el escuchar esta frase, Él sabe de qué tenemos necesidad de esto, debe infundir en nosotros calma y ánimo para continuar en nuestra lucha. Nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad. Nuestro Padre, quien nos dio a su Hijo para salvarnos, Él cuida de nosotros. El Salmo 94:22 dice, mas Jehová me ha sido por refugio, escuche bien esto, y mi Dios por roca de mi confianza. La seguridad de la confianza del salmista estaba en Dios, la roca. En Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Podemos confiar, hermanos, en un Dios que conoce más de lo que nosotros pensamos. Él nos conoce a nosotros más de lo que nosotros pensamos y nos conoce tan bien que sabe cuáles son nuestras más grandes necesidades. Nos preocupamos porque no entendemos cuánto nos ama y cuánto se preocupa por nosotros. En Lucas 12:7, la Biblia dice, y en cuanto a ustedes, dice Jesús, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. C.S. Lewis, que usted ha escuchado, que yo he mencionado de él, era un escritor que siempre escribía en alegorías, en historias. Y C.S. Lewis escribió lo siguiente: le dijo el cuervo al gorrión, no entiendo cómo estos seres humanos se preocupan demasiado. Le contestó el gorrión al cuervo, probablemente es porque no tienen un Padre Celestial que los cuida como a ti y como a mí. Ahora, en segundo lugar, para ganar usted su lucha contra la preocupación, debe buscar las cosas de arriba.
buscar las cosas de arriba. Nota el versículo 33. La Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas van a ser añadidas. ¿Qué cosas? La ropa, la comida, el vestido, todo lo demás, los años de vida, todo va a ser añadido. El problema muchas veces con nosotros es que nos desenfocamos de lo que Dios quiere para nuestra vida. Es como si Él nos dijera: mira, tú cuida de mis asuntos y yo cuido de los tuyos. Buscar el reino de Dios y su justicia significa buscar su ayuda en primer lugar, llenar nuestros pensamientos con sus deseos, tenerlo como modelo en nuestras vidas y servirle y obedecerle en todo lo que nos mande. El apóstol Pablo escribe en Colosenses 3, 1 y 2: si pues habéis resucitado con Cristo, otra vez, buscad las cosas de arriba. Subráyelo. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned la mirada en las cosas de arriba. Tercera vez, no en las de la tierra. Esto puede traducirse como: poned vuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y cuando buscamos con intención las cosas de arriba, entonces Dios cuida de nosotros, añadiéndonos las cosas por las que ni siquiera hemos pedido. Esto tiene que ver con luchar por poner prioridades en nuestra vida. Y las celestiales, las prioridades celestiales deben ser las principales. Debemos preferir lo celestial antes de lo terrenal. Y podemos disfrutar de lo que tenemos aquí en la tierra, pero nunca afanarnos por ello. Y por último, en tercer lugar, Jesús nos da la tercera instrucción, y Él dice: no preocuparse por el día de mañana. Mire conmigo el versículo 34 de Mateo 6. Dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Preocuparnos por el mañana, hermano, es como pedir prestado los problemas del día siguiente para resolverlos el día de hoy, para gastarlos. Mire, y entienda esto: se nos olvida que el interés que se nos va a cobrar por ese préstamo, el interés que vamos a tener que pagar por ese préstamo de los problemas del mañana, va a ser muy caro. Y déjeme decir algo: usted va a salir perdiendo. El doctor Adrian Rogers decía que afanarse es traer las nubes negras del mañana encima del sol brillante del día de hoy. Planear para el mañana es tiempo invertido. Pero Dios no está en contra de que planeemos para nuestra vida, nuestra familia, nuestro futuro. Él está en contra de que nos afanemos por el mañana. Y esto es tiempo perdido. Mira Lamentaciones 3, 22 y 23. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y nota el versículo 23: nuevas son cada mañana. Subraya eso, por favor. Cada mañana trae su afán, y cada mañana trae una nueva misericordia de Dios. Grande es tu fidelidad. Así que planear es pensar con anterioridad en metas, en pasos, en fechas. Es confiar en la dirección de Dios. Pero el que se afana se ve acorralado por el temor y se le hace difícil confiar en Dios. Sus planes nunca deben de interferir con su relación con Dios. No debemos dejar de esto se salga de nuestras manos. Dios no nos da la suficiente fuerza para enfrentar los problemas del mañana, sino para enfrentar el día de hoy. Cada día trae su preocupación, cada día trae una nueva misericordia de Dios. El día de mañana va a venir con sus propios problemas. Jesús dice: basta cada día su propio mal. ¿Para qué usted trata de traerlos al presente? Debemos recordar que ya tenemos suficiente con los problemas de cada día. Basta a cada día su propio mal. Todos los días vienen problemas, todos los días hay suficiente misericordia de Dios para vencerlos. Se hizo un estudio de lo que una persona promedio se preocupa frecuentemente, y estas fueron las áreas principales. El 40% de las personas se preocupa por cosas que nunca pasarán. Nunca van a pasar, y la gente se preocupa 40% de ellas. El 30% se preocupa por el pasado, cosas que ya usted no puede hacer nada por ellas. El 12% se preocupa por
porque otros lo critiquen. Y muchas veces esas críticas son mentiras. El 10% se preocupa en el área de la salud, empeorando las cosas y dando paso a las enfermedades de las cuales ya hablamos. Y el 8% de esta encuesta se preocupa por problemas reales que enfrentamos cada día. Solo el 8% de la encuesta. Déjeme explicarle cómo funciona esto. Esta semana leía que una extensa y densa neblina que es capaz de cubrir 7 cuadras de una ciudad con una profundidad de 100 pies se forma con menos de un vaso de agua. Esa neblina oscura que usted no puede ver ni siquiera la punta de su nariz. 7 cuadras con 100 pies de profundidad, densa y oscura, se forma con menos de un vaso de agua. El asunto es que esa agua se divide en 60,000 millones de gotitas que producen esa preocupación. Son las pequeñas preocupaciones las que nos hacen más daño. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Termino con esto. ¿Qué pasa cuando nos preocupamos por el día de mañana y no confiamos en Dios? Mire, en primer lugar, ahí en sus notas, enterramos bendiciones. Escríbalo. Enterramos bendiciones. Nos preocupamos tanto que no nos damos cuenta lo que Dios nos da. El hoy. Usted tiene sus ojos pegados en el mañana y se le olvida disfrutar hoy. Estamos tan afanados por lo que probablemente va a pasar o por lo que no va a pasar y dejamos de disfrutar el hoy. En segundo lugar, ¿sabe qué pasa cuando usted se preocupa por el mañana y no confía en Dios? Le roba fuerzas. Roba fuerzas. Cuando nos afanamos, estamos gastando las fuerzas del mañana hoy. Y comenzamos a gastar las fuerzas del día siguiente y del día siguiente y del día siguiente. En tercer lugar, ¿sabe qué otra cosa produce cuando nos preocupamos por el mañana y no confiamos en Dios? En tercer lugar, produce problemas. Nuestro cuerpo y nuestra mente no fueron diseñados para batallar con todos los problemas de una semana en un solo día. Fuimos diseñados para luchar un día a la vez. Jesús dijo, basta cada día su propio mal. Jeremías dijo en Lamentaciones, cada mañana son nuevas tus misericordias. Así que, hermano, en nuestra lucha contra las preocupaciones, podemos confiar en Dios, que quien cuida de nosotros. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él cuida de nosotros, porque Él tiene cuidado de nosotros. Le invito a que cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por el privilegio que nos diste de escuchar, Señor. Esta lucha que muchas veces tenemos y que enfrentamos contra el afán. Señor, gracias porque fue el mismo Jesús quien nos dio instrucciones prácticas para saber cómo luchar en contra de este enemigo letal, un enemigo silencioso que viene a nuestra vida cuando menos lo esperamos, que viene a nuestra vida para robarnos la paz, que viene a nuestra vida para herir nuestro futuro, que viene a nuestra vida para dejar de disfrutar el hoy, por preocuparme lo que va a pasar el día de mañana. El afán, la preocupación y la ansiedad son enemigos letales. Señor, permite que a la luz de este mensaje yo pueda reconocer cuáles son mis más grandes preocupaciones. ¿Qué es lo que más me preocupa? ¿Qué es lo que más me inquieta? ¿Qué es lo que más me vuelve ansioso? Y cuando encuentre eso, que yo pueda depositarlo en tus manos. Tal y como Pablo decía, no os afanéis sino sean conocidas vuestras peticiones. Tal vez, mi Dios, la comida no es un problema para nosotros, tal vez la ropa no es un problema para nosotros, pero ¿qué tal el preocuparnos por vivir más? ¿Qué tal el preocuparnos por qué va a pasar
¿Qué tal el preocuparnos por las cosas que el mañana trae? Basta a cada día su propio mal. No tengo por qué preocuparme más. Es Dios quien cuida de nosotros. Gracias, Señor, porque así como cuidaste a las aves, así cuidas de nosotros. Así como cuidas de la hierba, así cuidas de nosotros. Gracias porque en medio de las peores circunstancias eres tú, Señor, quien ha cuidado de nosotros. No permitas que este enemigo venga a nosotros a hacernos dudar de ti, difamando tu palabra, difamando tus promesas. No permitas que el enemigo de las preocupaciones nos haga creer que tú estuviste con nosotros hoy o ayer, pero quién sabe si vas a estar con nosotros el día de mañana. Basta a cada día su propio mal. Gracias por tu palabra, Señor. Y en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de preocupación, tal y como lo expresaban los hermanos hace un momento, Señor, permite que nuestra confianza esté en ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Y Señor, si hay alguien aquí que aún no te conoce, si hay alguien aquí que no te ha reconocido como su único y suficiente Salvador, permite que este mensaje pueda animar a esta persona para que él o ella puedan acercarse a ti, él o ella puedan buscar de ti, él o ella puedan reconocer que tú enviaste a tu Hijo al mundo para morir por nuestros pecados y para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros. Y te pedimos por aquellos que aún no te conocen y que esta hora puedan haber escuchado este mensaje y puedan haberse encontrado contigo. Bendice este tiempo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.